Vamos a hablar sobre las conexiones trifásicas de los transformadores. Las formas más frecuentes que se emplean para realizar conexiones en los arrollamientos son en estrella, con o sin hilo neutro, en triángulo y en zigzag. En las conexiones en estrella se unen en un mismo punto de los tres extremos de los arrollamientos que poseen la misma polaridad, existiendo dos formas básicas que se unan los terminales, sea ABC o A'B', C', A minúscula, B minúscula, C minúscula, o A' minúscula, B' minúscula, C' minúscula para el secundario. En la conexión en triángulo se unen sucesivamente los extremos de la polaridad opuesta de cada de los devanados hasta cerrar el circuito, según sea el orden de sucesión en que se realiza esta operación. Podrían existir dos formas diferentes. La conexión en zigzag, que en la práctica solo se emplea en el lado de menor tensión, consiste en subdividir en dos partes iguales los devanados secundarios. Una parte se conecta en estrella y luego cada rama se une en serie con las bobinas invertidas de las fases adyacentes, siguiendo un determinado orden cíclico. Estas formas las vemos en la figura. Y aquí solo se muestra la conexión para el devanado de baja tensión, ya que se ven que están indicadas con las letras minúsculas. Entonces, hablemos un poco sobre el índice horario. Dependiendo de los tipos de conexiones de los devanados de un transformador, pueden aparecer unas diferencias de fase entre las tensiones compuestas de primario y secundario, para que estas fases puedan unívocamente determinadas. Se supondrá que el transformador se alimenta por medio de un sistema equilibrado de tensiones de sentido directo RCT, es decir, ABC, de tal forma que se consideran ángulos positivos los de retraso del lado de menor tensión respecto al devanado de tensión más elevada. Estos ángulos no se miden en grados, sino en múltiplos de 30 grados, es decir, 2pi entre 12 radianos, lo que permite identificarlo con los que forman entre sí las agujas de un reloj cuando marca una hora exacta. Y esto da lugar al llamado índice horario del transformador. Por ejemplo, un índice igual a 5 significa un retraso de 5 por 30 grados, es decir, 150 grados de la tensión menor respecto a la superior. El proceso a seguir para determinar el índice horario es el siguiente. Número 1. Se presentan las FEN simples del devanado primario de tal forma que el terminal A se sitúa en la parte superior del diagrama, coincidiendo con el número 12 de un reloj imaginario que se coloca superpuesto al esquema vectorial. Paso número 2. Se presentan las FEN simples secundarias y para ello debe tenerse en cuenta que los devanados primarios y secundarios situados en la misma columna producen FEN en fase para los bornes homólogos. Se superponen ambos diagramas en el tercer paso. El ángulo horario es el que forman dos vectores, uno que pasa por el punto A y el centro del diagrama y el otro que pasa por el punto A minúscula y ese mismo centro. De aquí se deduce el índice horario. Aquí tenemos un ejemplo. Ya en la próxima imagen vamos a especificar este ejemplo, pero no está de más primero hacer referencia al significado de DY11. D es la primera letra en mayúscula que indica la conexión en los devanados de alta. Y es la letra minúscula que indica la conexión en los devanados de baja tensión. Y 11 indica el desfasaje del sistema de tensiones de baja tensión respecto con el sistema de tensiones de alta tensión. Este número es multiplicado por 30, da el valor del desfasaje. En este ejemplo que hablamos de Y11,
tendría un valor de 330 grados. Entonces, para ver una forma práctica de los pasos anteriormente explicados, se va a considerar el cálculo del índice horario del transformador triángulo estrella indicado en la parte izquierda de la figura. Aquí lo vemos, donde se muestra la tapa de bornes junto con una representación esquemática de las bobinas abatidas sobre el plano de aquellas. Mirando el transformador por la parte de alta, las bornas se suceden de izquierda a derecha en el sentido ABC. Entonces, primeramente se dibujan las FEN simples del primario, colocando el terminal A en la parte superior. Aquí lo vemos en la figura A. Se tendrá un triángulo ABC, donde se señala en cada lado los terminales de la bobina a que corresponden y el orden en que sucede. Se representa luego la FEN secundaria aquí en la figura B, teniendo en cuenta que los arrollamientos de las mismas columnas están en fase, y aquí se observa que AA está en paralela a mayúscula a mayúscula. Y aquí vemos lo mismo para C, que está en paralelo con esta, y B, que estaría en paralelo con esta. Luego, al superponer ambos diagramas en la figura C, el ángulo horario es el que forman los vectores 0A minúscula y 0A mayúscula, siendo 0 el centro del diagrama. Y se observa que el ángulo es de 330 grados de retraso de la baja tensión frente a la alta tensión. Es decir, 330 entre 30 es igual a 11, que es el índice horario que se puede leer directamente en el reloj imaginario que se ha dibujado en la misma figura. La forma simbólica que se implicaría para definir este transformador sería delta Y11 o triángulo Y11, que significa primario conectado en triángulo, el secundario conectado en estrella y el índice horario igual a 11. Dependiendo de la forma en que se efectúen las conexiones en el sentido primario y secundario y del sentido de la sucesión de fase de la red, se puede obtener en el transformador anterior los índices horarios 1, 5, 7 y 11. Si se introduce además arrollamientos en zigzag, se encuentra un gran número de combinaciones posibles. En la práctica se utiliza un número limitado de acoplamientos que se dan a través de unas tablas. Más adelante vamos a ver una de esas tablas que nos dice algunos de esos acoplamientos. Entonces, aquí vamos a ver otros ejemplos. Los devanados del primario y del secundario pueden conectarse tanto en estrella como en triángulo. En este caso, los desfasajes posibles, además de los ya mencionados de 0 y 180 grados, siempre son múltiples de 30, como se verán en los ejemplos siguientes. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí repasamos un poco lo que vimos en el ejemplo anterior, donde la forma de conexión del primario se indica mediante la letra mayúscula, mientras que la del secundario se designa con la letra minúscula. El número que sigue a estas letras es el múltiplo de 30 grados en que la tensión de fase secundaria está retrasada respecto a la fase primaria. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos que conectar este transformador en Y de 5 o Y triángulo 5. Entonces primero procedemos como en el ejemplo anterior. El diagrama vectorial para las tensiones de fase del primario, en este caso conectados entre ellas, se representa en un modo de que el terminal 1 U1, recordemos que aquí tenemos las especificaciones 1.1, 1.2, B y W.
Entonces aquí dice, se representa de modo que el terminal 1, coincida con las 12 del reloj. La secuencia de los vectores en el sentido antihorario, es decir, que la sucesión en que pasan por un punto fijo es U, V y W en el sentido marcado, el sentido que vemos hacia acá. El paso número 2 para las tensiones del secundario, en este caso conectadas en triángulo, el diagrama debe ubicarse de manera que los vectores que representan las tensiones del primario y el secundario de una misma fase tengan la misma dirección y no necesariamente el mismo sentido. En el tercer paso se ubica entonces el borne homólogo del secundario, teniendo en cuenta el índice horario 5, siendo el ángulo entre las tensiones de fase del primario y del secundario 5 por 30 grados igual a 150 grados. Entonces se conectan los devanados teniendo en cuenta que la fase U del secundario debe estar en posición de fase respecto a la tensión del primario y ubicada entre 2U1 y 2W1 y así sucesivamente se conectan las otras fases como lo vemos aquí en la figura. Aquí tenemos otro ejemplo donde debemos verificar a qué conexión representa este esquema. Entonces, se dispone la I' con el terminal 1, indicando las 12 del reloj. Paso número 2, teniendo en cuenta que la fase entre 2U1 y 2W1 tienen el mismo sentido que la de U1, U1, se ubica en el esquema representando la secuencia UVW en sentido de giro antihorario. Luego, en el paso número 3, se verifica el de fase entre las tensiones de fase. Por lo tanto, obtenemos una conexión Y triángulo 11. La conexión YY o estrella-estrella con neutro y sin neutro. La conexión YY se considera ventajosa cuando se ha de enlazar dos sistemas de tensiones relativamente altas. Incluso existe otra razón que puede resultar conveniente en determinados casos, ya que no existe desplazamiento de fase entre las tensiones del primario y secundario. Sin embargo, esta conexión YY sin neutro presenta dos grandes inconvenientes. Uno es que si la carga del transformador es desequilibrada, se producen flujos alternos en las columnas que van en fase. Es decir, que da lugar a tensiones homopolares que provocan un desequilibrio en las tensiones simples, tanto del primario y del secundario. El segundo gran inconveniente es que existen terceros armónicos de tensión y como ya lo sabemos, esto es una perturbación. Estos problemas se pueden solucionar conectando rígidamente a tierra los neutros de los transformadores, especialmente el del primario. Esta solución no es del todo conveniente, ya que entonces se permiten que circulen armónicos de la corriente de vacío. La segunda manera es añadir un tercer devanado terciario conectado en triángulo, que anula los flujos homopolares debido bien sea a los armónicos de tensión como a los desequilibrios de la carga. Que aquí lo vemos, aquí vemos la conexión de la tierra en el neutro. Aquí vemos una conexión triángulo estrella, o mejor dicho de y también vemos una conexión YD o estrella triángulo. Entonces hablemos un poco de la conexión YD, esta que tenemos aquí abajo. Esta conexión no tiene problemas con los componentes del tercer armónico, puesto que estos dan lugar a una corriente circulante en el lado conectado en triángulo. La conexión se comporta razonablemente bien bajo cargas desequilibradas, ya que el triángulo redistribuye parcialmente cualquier desequilibrio que se presente. Y sin embargo, esta disposición tiene el problema de que debido
A la conexión en triángulo, las tensiones secundarias sufren un desplazamiento de 30 grados con respecto a las del primario, lo cual puede causar inconvenientes al conectar en paralelo los secundarios de dos grupos de transformadores, ya que para hacer esta maniobra, y como se podría decir que los dos diferentes grupos tengan el mismo índice horario. La conexión Y-delta se adapta particularmente bien a transformadores en sistema de alta tensión en el extremo reductor de la tensión de línea. Y si hablamos un poco de la conexión delta-Y, esta que tenemos aquí, esta conexión presenta las mismas ventajas y el mismo desplazamiento de fase que la conexión Y-delta. Se utiliza como transformador elevador en las redes de alta tensión. El empleo de conexión en estrella en la parte de alta tensión permite poner a tierra el punto neutro, con lo que queda limitado el potencial sobre cualquiera de las fases a la tensión simple del sistema, reduciéndose al mismo tiempo el costo de los devanados de alta tensión, por las razones que se podrían, por las mismas razones que se podría decir que esto también se hace en las conexiones Y-Y. Tenemos la conexión DD y la conexión delta abierta, que en unos segundos vamos a hablar sobre ella, ya que es muy importante hablar o mencionarla, explicar un poco sobre ella. Pero si hablamos de la delta-delta, esta conexión se utiliza en transformadores de baja tensión, ya que se necesita más espiras, fases de menor sección, se comporta bien ante cargas desequilibradas, la ausencia de neutro puede ser a veces una desventaja, y con este montaje se puede trabajar al 58% de la potencia asignada de trabajo como triángulo abierto, en el caso de un banco trifásico con transformadores monofásicos en el que hay una unidad averiada y hay que proceder a su reparación. Hablando un poco del autotransformador, en general solamente admite la conexión Y-Y. Las otras posibilidades son la delta-delta o la delta extendida, como las vemos en esta figura, pero no son usuales. No pueden realizar las conexiones del tipo delta-Y o Y-delta porque los devanados quedarían en cortocircuito. Por lo general se agrega a la YYN un tercer devanado, un terciario en delta. Mencioné hace unos minutos, aquí se ven los esquemas con las conexiones recomendadas, que esta tabla se han recaudado los tipos de conexiones que se prefieren en el diseño de nuevas instalaciones. También esta tabla es conocida como los tipos de acoplamiento de los transformadores trifásicos. Ahora hablemos un poco sobre la conexión delta abierta, la que mencioné hace unos segundos. Es posible transformar el voltaje de un sistema trifásico utilizando solo dos transformadores conectados en delta abierta. El arreglo delta abierta es idéntico a una conexión delta-delta, excepto que un transformador está ausente. Sin embargo, la conexión delta abierta rara vez se utiliza porque la capacidad de carga del banco de transformadores es solo 86.6% de la capacidad instalada de los transformadores. Por ejemplo, si se conectan delta abierta dos transformadores de 50 kVA, la capacidad instalada del banco de transformadores es obviamente 2 por 50, igual a 100 kVA, pero aunque parezca extraño, solo se puede suministrar 86.6 kVA antes de que los transformadores comiencen a sobrecalentarse. La conexión en delta abierta se utiliza principalmente en situaciones de emergencia. Por lo tanto, si se conectan tres transformadores en delta-delta
y uno de ellos se descompone, hay que eliminarlo, es posible alimentar la carga de forma temporal con los dos transformadores restantes. Aquí vemos el diagrama esquemático y el diagrama fasorial asociado a esta conexión. Ya que hemos hablado de los tipos de conexiones, ya sabemos qué significa el número entre las dos conexiones, delta delta, y, estrella estrella, etcétera. En los datos de placa es común utilizar las especificaciones de las conexiones, tanto alta, baja y las conexiones posibles. Con esto finalizo este video y los invito a culminar el tema en el próximo video.